Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es Y Ahora Música, la nueva serie del Rey va Desnudo, la serie dedicada a reacciones y comentarios de carácter musical que me han pedido mucho en los streamings, a raíz de que hablamos en los streamings de música, con la sección que llamamos la pequeña serenata del nocturno, y con, incluso en los vídeos temáticos, alguna vez hice una historia del blues para tratar de contar un poco qué era el blues y por qué mucha gente lo entiende mal, lo ve incorrectamente como una música de esclavos, cuando es una música que se hizo mucho después del fin de la esclavitud y que está cantada por hombres y mujeres libres que fundamentalmente cantan de amor, aunque hay ocasionalmente temas sociales, pero no es pues esa música que algunos creen que es. En fin, el caso es que esto es Ya Ahora Música y hablamos de The Warning en la primera reacción que hicimos, la primera reacción de la historia de este canal, y ahora vamos a hacer a otra banda, que es mi otra banda de rock en este momento que considero relevante. Me refiero a bandas de rock de ahora porque son bandas que están trabajando de gente relativamente joven. The Warning son chicas que tienen son mujeres que tienen entre 17 y 22 años, y Larkin Poe son dos chicas que tienen 31 y 32 años, pero que cuando yo las conocí tenían 15 y 16, y formaban un grupo de bluegrass con su hermana mayor que se llamaba The Lovell Sisters, las hermanas Lovell. Yo las veía y me gustaba mucho el sonido de las tres, sobre todo por las armonías que hacían. Megan tocaba el dobro, que es esta guitarra que se toca plana, una guitarra acústica con resonador, y Rebecca tocaba el banjo y la mandolina y algo de guitarra. Y las tres me gustaba verlas, y veía yo vídeos de festivales de bluegrass donde ellas participaban. Cuando la hermana decide retirarse, ellas hace unos 6, 7 años, quizás 8, deciden por su cuenta seguir adelante, que su vida es la música, pero se encuentran con que no les interesa tanto hacer solamente bluegrass, sino que les interesa el blues y les interesa lo que se conoce como el rock de raíces, es decir, el rock que toma o bien temas o bien el sentimiento, el sabor de la música tradicional, en este caso de la música tradicional estadounidense, de la música folclórica, que puede ser el country, puede ser el bluegrass, puede ser el blues, puede ser la música de los Apalaches, etc. Entonces, a partir de eso, Larkin Poe arrancan con su carrera musical como dueto. Larkin Poe, por cierto, era el nombre de, creo que su tío, bisabuelo o algo por el estilo, que era primo de Edgar Allan Poe. Y ellas toman el nombre del abuelo, que es un nombre precioso, Larkin Poe, así se llamaba él. En esta canción, que es composición de ellas hacen muchísimos covers, y alguna vez vamos a ver algunos de sus covers, porque ellas dicen que hacen covers para crecer como artistas, como creadoras, lo cual es muy importante. Entonces igual hacen a Creedence Clearwater Revival que a Son House o a Bukka White o a quien más, del blues, han hecho a Led Belly, han hecho a Howlin' Wolf, o han hecho a muchas variedades de rock. Pero esto es el trabajo que hacen ellas, sus propias composiciones. Esto es en un festival de blues y es una canción que se llama Trouble in Mind, que retoma este tema constante del rock del chico malo, pero que en este caso es la chica mala y que por lo tanto adquiere una dimensión también muy interesante. En este caso, Rebecca está tocando la guitarra eléctrica, se ha vuelto una gran intérprete de la guitarra eléctrica, aparte de tener una voz de mezzosoprano, quizás de contralto, no lo sé, muy sugerente, y que ha aprendido a manejar maravillosamente bien, de manera que puede ir de lo más suave a lo más fuerte sin romper la personalidad que le imprime a todas sus canciones. Y Megan, que es la que toca una lap steel, es una guitarra que se tocaba sobre el regazo, por eso se llama lap steel, pero que ha adaptado con un aparato que ella misma diseñó y que le hicieron para poderla tocar de pie como una guitarra dobro, porque ella no puede estar sentada, dice que no le gusta estar sentada en el escenario, y toca una Rickenbacker, que es un tipo de guitarra que se hizo del fines de los 40 y durante los años 50, hecha de baquelita, que debe pesar una cosa de romper la espalda, y que ella dice que prefiere expresarse a través de ella que cantar. Sin embargo, canta excelentemente bien y hace las armonías indispensables para hacer el dueto. El baterista y el bajista las acompañan desde hace muchos años, creo que son el mismo baterista y el mismo bajista, pero la banda son esencialmente ellas dos. Ellas dos solas pueden hacer 2 horas de show sin mayor problema. Vamos a escuchar pues Trouble in Mind.
el principio, cuando Rebeca canta sin más acompañamiento que las notas de una guitarra de la lap steel de Megan, que finalmente es una guitarra solista, no es una guitarra de acompañamiento, no se presta al acompañamiento. Entonces, con solo el apoyo que le da con algunas notas Megan, el bajo y la batería, se presenta completo el primer verso. En tiempos del autotune, esto hay que mencionarlo. Son gente que trabaja para no necesitar ayudas para nadar. Vamos a dejarlo nada más así. Tenemos una guitarra que tiene un sonido muy dulce, que a veces incluso con algunos pedales, Megan le logra sacar sonidos de violín a su lap steel. Y por otro lado tenemos una guitarra con mucha distorsión que está usando Rebeca, y que en un momento dado contrasta con lo que se está cantando. No porque el tema no sea duro, el tema es potente, pero por la melodía, que es mucho más tranquila que el tema que se está tocando. Yo creo que todo eso crea un juego de contrastes que en el escenario además se ve muy bien. Tanto The Warning como The Larkin Poe y otros grupos que me gusta mucho ver, creo que son bandas que se disfrutan mucho mejor en vivo. La calidad que vamos a tener en las grabaciones que vamos a poder ver en YouTube o en otras plataformas, pues va a ser inferior en cuanto a sonido, pero nos va a permitir la dimensión humana, que es mucho más importante que el sonido que captura hasta la mosca que vuela dentro del estudio. Antes de que entre, me parece el solo de Megan, una tendencia que me gusta mucho de Larkin Poe y de algunos otros compositores nuevos que rompen el esquema que teníamos antes. Yo escribí cosas así: A, B, verso, coro, verso, coro, verso, verso, coro, puente, coro, fin, con la idea de introducir temas distintos de pronto a la mitad, temas que melódicamente son diferentes que el tema principal, pero que también son diferentes del coro, o la utilización del precoro, que se ha hecho mucho más común en los últimos años y que crea una introducción al coro que finalmente se supone que tiene que ser, o que debe ser, o que está creado para ser lo más memorable de la canción, lo que subraya el mensaje tanto letrístico como musical e instrumental de la canción. Y me encanta cómo lo hacen. Esto último que escuchamos, que ya no es ni la melodía original principal, ni la melodía del coro, sino un intermedio que llama la atención. Vamos a tratar de regresar un poco a ello, a ver si acierto. Esto.
trouble in my, got trouble in my, I got trouble in my, got trouble in my, I got trouble in my, got trouble in my, I got trouble in my. Aquí tengo que reconocer un vicio personal mío, no es un vicio, pero una tendencia personal mía. Me encanta la voz de todos los instrumentos y amo muchísimos instrumentos. Soy un tipo que disfruta igual con la guitarra eléctrica que con el violín. Eh, que me encanta ver a gente que domina sus instrumentos, pero la voz me parece el instrumento más perfecto. La armonía vocal me parece lo mejor, y lo comentaba precisamente en una entrevista que tuvimos recientemente con el Pony Pisador, de quien vamos a comentar algo pronto, pero las voces femeninas en armonía son de las cosas que más me gustan, o por lo menos que participen voces femeninas en las armonías. Y esto me ha pasado con grupos vocales de los que también en su momento vamos a hablar, como Home Free o Voice Play, que cuando se acompañan con una voz femenina que maneje la parte alta del registro, siempre enriquece muchísimo la canción. Las armonías de Larkin Poe, el trabajo que se nota detrás, los años de hacerlo y repetirlo, hasta hacerlo magníficamente bien, también se notan aquí. Es una banda que vale muchísimo la pena oír, tiene muchísimas cosas maravillosas que ofrecer. Recientemente hicieron, ellas que siempre han trabajado solas o con este baterista y este bajista, acaban de hacer un disco con New Deco Ensemble, que es una orquesta amplia que se pone detrás de ellas y le da una dimensión nueva a sus canciones, aunque con ellas solas dos en acústico desde su casa, como suelen hacerlo con el teléfono, sin compresión de voz, sin autotune, sin mezcla, simple y sencillamente oyéndose y cantando juntas. Son experiencias que recomiendo muchísimo. Es Larkin Poe. Y bueno, esto es Y Ahora Música, el espacio del Rey va Desnudo. Si tienen algo que quiera yo oír, si tienen algo que quieren que comente y que lo oiré y me gusta, si me gusta lo comento, si no me gusta fingimos que no pasó nada. Si me gusta lo comento, me interesan mucho las bandas nuevas, así que pues vamos a seguir adelante y nos vemos en la próxima.